Las sociedades actuales demandan cambios en la interacción de personas con diferentes culturas y orígenes. Hoy abordaremos dos conceptos que engloban en gran medida este gran desafío social. Soy Rebeca Castro, directora de la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión de la UMC, y hoy les doy la bienvenida a Voces Diversas. Para profundizar en estos dos conceptos que, si bien es cierto, han sido bien difundidos, pero muy poco profundizados, le damos la bienvenida a José Luis Gómez, trabajador social, actualmente coordinador de la carrera de Trabajo Social acá en la UMC. Buenas tardes, José Luis. Gracias por acompañarnos en este podcast. Bien, para entrar en contexto, si bien es cierto, en las últimas décadas Chile se ha conocido este concepto de interculturalidad a nivel de Estado, principalmente por los pueblos originarios. Sin embargo, tras los últimos años, tras la llegada de diferentes personas de diferentes países latinoamericanos, que de acuerdo a los datos del INE del año 2023, en el año 2021, la población extranjera residente en Chile llegó a 1.482.390 personas. Y en base a ese contexto, de acuerdo con este panorama, se hace necesario en nuestro país hablar de interculturalidad, de multiculturalidad, sin embargo, profundizar, que es lo que queremos hacer hoy, ya que muchas veces por desconocimiento, de una manera errónea, estos dos conceptos se mencionan como sinónimos. Entonces de acá partimos primero preguntándote, José Luis, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significado tiene cada concepto? Perfecto, Rebeca, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema candente hoy en día, poder hablar de interculturalidad, de multiculturalidad, hacer esa diferenciación entre ambos conceptos, y vamos a partir por lo multicultural, ¿ya? Porque desde ahí vamos a abordar el concepto de interculturalidad. Y cuando hablamos de multiculturalidad, finalmente estamos haciendo referencia a que se tiene conciencia de la diversidad de los diversos conjuntos de cultura que coexisten en un territorio. Pero es esa conciencia de existencia nada más. ¿Ya? No es que yo me involucre con ellos. ¿Ya? De alguna otra forma es como decir, sé de tu existencia, pero no me interesa involucrarme más allá contigo. ¿Ya? También en la literatura la vamos a encontrar un poco relacionado como con esta fotografía estática de una sociedad, ¿ya? En donde no hay dinamismo, no hay un diálogo. ¿Okay? Tenemos conciencia de esta diversidad, pero no la abordamos directamente a través del diálogo intercultural. ¿Ya? Entonces, desde ahí pasamos, ¿no es cierto?, al concepto de interculturalidad, que es como una contrarrespuesta a lo que plantea la multiculturalidad. Entonces ahí lo que prima siempre va a ser el diálogo, el poder involucrarme con ese otro que es distinto a mí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí cambiamos un poco la frase y decimos, sé de tu existencia, me interesa tu proyecto de vida, te ayudo a concretarlo y obviamente tú también me ayudas a concretar el mío. Y sobre esa base nosotros vamos un poco fundamentando esto de lo que es la interculturalidad, un poco como esa noción de la diversidad, pero a la vez me intereso por ese otro que es distinto a mí. En esa misma línea, José Luis, ¿tú consideras como factible esta utopía? ¿Lo ves como una utopía o como un proyecto? Este discurso, este diálogo que suena lindo en el discurso, el poder interpretar al otro, el poder valorar a otro como legítimo otro, digamos. ¿Cómo lo ves tú? En lo personal yo creo que es más una utopía que algo concreto real. Aquí como que hay que diferenciar un poco las cosas entre lo real y lo ideal. ¿Ya? Nosotros desde ahí planteamos esto del diálogo intercultural
como presupuesto básico para las relaciones en sociedades pluralistas y democráticas. Sin embargo, sabemos que es lo que más cuesta hoy en día, ¿ya? Entonces se plantea más como una utopía, como un proyecto, como a buscar, a seguir, más que una realidad misma. Y mirando desde la mirada que tú mencionas de la interculturalidad como un proyecto, ¿cuáles serían las bases? ¿Desde dónde se cimentaría o cuáles serían los pilares o principios que sustenten esta idea, esta utopía o este proyecto de interculturalidad? Bueno, si pudiésemos abordar la interculturalidad como un proyecto y cuáles serían finalmente sus principios o sus bases, lo primero que deberíamos mencionar sería el respeto a la diversidad, ¿ya? O sea, desde ahí estamos hablando que a través de este diálogo intercultural nosotros debemos tener presente que las sociedades, las culturas son diversas, son homogéneas, ¿ya? Que están compuestas de diversos segmentos, grupos sociales, siempre todos con sus propias especificidades, ¿ya? Y que se van articulando en procesos de ajuste, adaptación y también por negociación. Ahora pasa algo súper particular aquí porque estamos hablando de la heterogeneidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando se les compara una cultura con otra cultura, ahí las culturas pasan a ser homogéneas, ¿ya? Entonces como que de alguna otra forma tenemos esta conciencia de la heterogeneidad, pero cuando ya hacemos la comparación, este cotejo entre cultura y cultura, ahí estamos hablando de que hay culturas que son homogéneas en esta comparación. Entonces eso sería como la primera parte de un fundamento propio de lo que es la interculturalidad. Lo otro que también es súper importante como pilar fundamental es el respeto a las diferencias, ¿ya? Y un poco ir más allá del concepto de lo que es la tolerancia, ¿ya? Hace muy poco se celebró nuestro primer encuentro de investigación en la Escuela de Trabajo Social y desde ahí hubo una ponencia muy interesante de un colega nuestro, Marcelo Cerón, en donde él en su investigación hacía un poco hincapié en esto de el respeto y la tolerancia, ¿ya? Porque se habla mucho de tolerancia, pero esa tolerancia como que te coloca en un lugar más arriba que el otro, ¿ya? Es como que tú estás tolerando a esa persona, incluso si estuviese equivocada, incluso si no estás de acuerdo con ella, ¿ya? Entonces desde ahí nos deberíamos plantear, más que desde la tolerancia, el respeto, ¿ya? Y lo otro que podemos también ir mencionando como bases fundamentales de lo que es la interculturalidad es un poco lo que involucra todo esto de ir más allá del estereotipo, ¿ya? Ir más allá del prejuicio, ¿ya? Ir más allá también de lo que es se me fue la idea. Engánchate nomás, de nuevo. Perfecto. Reengánchate, yo lo edito después. Perfecto. Estábamos hablando de lo que ir un poco derribando estos prejuicios que están fundamentados en escasos datos que nos aportan los estereotipos, ¿ya? Entonces desde ahí nosotros planteamos que uno de los pilares fundamentales de lo que es la interculturalidad es esto de poder enriquecerse unos con otros. Me quedó dando vuelta en la mente, José Luis, la idea de la interculturalidad como proyecto. Lo vuelvo a mencionar, porque es cierto, todo proyecto puede ser a largo, mediano o corto plazo, es un desafío. ¿Qué desafíos crees tú que tiene nuestro país respecto a este tema? Y llevándolo a nuestro contexto, en el que nosotros, tú y yo, y nuestros compañeros docentes, funcionarios, nos relacionamos a diario con personas de diferentes orígenes, culturas, en estos últimos años, más que antes. ¿Qué desafíos encuentras tú que hay en nuestro país y en el aula que cada vez se vuelve más diversa?
Buena pregunta, Rebeca. Mira, si hablamos de desafíos para nuestro país respecto a lo que es la interculturalidad, primeramente yo diría que debemos partir por el reconocimiento y valoración de nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Esa es una parte. Y lo otro, si bien es cierto, hoy en día vemos que los procesos migratorios, la migración, ¿no es cierto?, se está abordando como un problema público con el envejecimiento acelerado de nuestra población y la baja natalidad. Este problema en un par de años más, yo diría al mediano plazo, va a pasar a ser una necesidad para nosotros, ¿ya? Entonces desde ahí se necesita una legislación ad hoc para este nuevo contexto que ya tenemos presente hoy en día en la realidad, ¿ya? Y bueno, para un poco ir redondeando la respuesta a tu pregunta, Rebeca, creo que el mejor ejercicio para poder ir potenciando la interculturalidad es en el aula, ¿ya? En el aula, con las primeras socializaciones también, partir por lo básico, ¿ya? Partir por lo básico, y esto es el acto comunicativo, ¿ya? Una comunicación intercultural. Apuntar a enriquecer, ¿no es cierto?, las competencias comunicativas de nuestros estudiantes, apuntar a enriquecer también el genuino interés por ese otro que es distinto a mí, que me excede a mí, ¿cierto?, y que me demanda un poco ese interés, ¿ya? Y que a la vez yo también actúe, pero por desinterés. Esto también es un poco, suena como un juego de palabras, pero finalmente es súper relevante y hasta filosófico, ¿ya? Y bueno, por supuesto también poder ir reflexionando acerca de las prácticas y los propios contenidos también de nuestra cultura y cómo lo vamos enlazando con aquello que es diferente a mí y que de alguna otra forma debemos tener esa noción, ¿no es cierto?, de poder ir superando estereotipos, prejuicios y por supuesto la discriminación. Muy interesante lo que acabas de mencionar, José Luis. Mira, me quedo con esta frase de el interés genuino, que muchas veces pensamos que es imposible como esta valoración del otro, pero cuando hay un interés genuino, las cosas suceden. Y claro, todo gran proyecto demanda tiempo, y los cambios sociales demoran su tiempo. Esta desinstalación de conceptos, de prejuicios, de estereotipos, demora su tiempo. Sin embargo, al tener estas conversaciones, al profundizar más allá del título que suena muy lindo y ponerlo en una portada y hablar superficialmente sobre esto, es importante que todos profundicemos en estos temas, como comunidad, como docentes, como funcionarios, porque si bien es cierto, nos rodeamos acá en el trabajo, en la UMC, de diferentes culturas y la vemos a diario. Te agradezco mucho por tu tiempo, José Luis, de verdad ha sido muy enriquecedor. Sé que todo esto va a ser de mucho provecho para todos los cervantinos y cervantinas que nos siguen, así que muchas gracias. Y los dejamos invitados para un nuevo podcast.